médicos y también sexólogos y terapeutas y educadores sexuales. Así que bueno, como decía recién, la idea es debatir, es opinar, siempre obviamente con respeto, pero no es que nosotros vamos a dar una charla teórica ni nada menos, ¿sí? Y bueno, vamos a arrancar la primera hora, vamos a empezar con heteronorma, ¿sí? Toda la parte de diversidades sexuales. La idea es empezar con un video, vamos a ver si funciona, un video cortito. Yo te preguntaba eso, Vale, si vos querías que lo presentara yo, no que las presentara yo. Bueno. La presentación te la hiciera yo o usted, el video no, tengo, pero el resto. Ahora te digo, el video me aparece acá como para presentar. Después Dale. cualquier cosa, si no funciona, a ver, ahí vamos a ver si anda. Dale. No sé si... Ay. Sí, ahí va. Está bien. Claro, el tema que me voy a conectar porque como que en mi pantalla veo el video, pero no puedo verlos a ustedes. Por eso, cuando vos presentás, vos a ellos no los ves. No, pero me conecto con el teléfono también, así. Pero sí los escuchás. Si te preguntan y demás, sí los escuchás. Ahí está. Yo por eso les ofrezco presentarles yo, porque si no, no se ve. Ahí estamos. Bueno, pongo nomás el video. Es un video corto. Ahí va. No sé qué. Bueno. En nuestra vida cotidiana nos comunicamos con muchas personas. Vamos a la panadería, al trabajo, nos cruzamos con una vecina en el ascensor, hacemos trámites por teléfono, salimos a dar una vuelta al anochecer. La mayoría de las personas con las que interactuamos en esas situaciones son desconocidas. Sin embargo, hay algo que creemos saber de cada una. Pongamos un ejemplo. La vecina de cuarto. Esa mujer madura que todos los días baja por el ascensor a las 9 en punto, podría ser soltera, viuda o divorciada, empleada pública o cirujana, no lo sabemos, no nos importa. Pero, ¿y si la del cuarto fuera lesbiana? Ajá, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque lo que se espera de cualquier persona normal, nótese el énfasis en la palabra normal, es que sea heterosexual, que sus deseos eróticos, sexuales o de pareja estén orientados hacia personas del sexo contrario. Lo normal es que al mecánico de la cuadra se le vayan los ojos detrás de una minifalda femenina. Lo normal es que a los niños se les pregunte si tienen novia. Y que las chicas apenas puedan ponerse una hebilla en el pelo, sueñen con su galán que les pida casamiento. Así, creyendo que hay comportamientos y deseos normales y otros que no lo son, es como se construye la heterosexualidad obligatoria. Quien no se cuadra será anormal, invertido, rarito y otras bajezas que tal vez se puedan tolerar, pero que no dejan de estar afuera de la normalidad, en contra de la heteronorma. Bueno, ahí está. Bueno, el video era un poquito para comenzar, para entrar en tema y ir viendo lo que es la heteronorma, ¿no? Este concepto que no sé si lo conocen, si es algo nuevo para ustedes, pero bueno, es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. No me aparece para presentar. Te lo presento yo. Si sí, puede ser, Adri, porque no sé por qué dale. Dale, espérate que lo abro. Y el otro. Ahí está. Ahora sí. ¿Ves? Sí. Ahora sí. El pelo. Ahí está. Bueno, la heteronorma es un régimen político y social que establece que todo el mundo es o debería ser heterosexual hasta que expresamente se diga lo contrario, y que todos aquellos que no lo sean deben tratar de no ser tan evidente, digamos, su contraposición a lo que se considera
que es el único modelo válido, natural, necesario para el funcionamiento de la sociedad, en todo lo que se refiere a relaciones sexuales, afectivas o de parentesco. Es como que la sociedad determina lo que es legítimo, lo que es normal, la forma de vivir el cuerpo, de vivir, digamos, el sexo, los placeres, los deseos y todos los afectos. Entonces, toda esta qué sé yo, heterosexualidad, la forma de vivir la heterosexualidad socialmente, hace que se haya creado el closet, que es la parte oculta de la vida, donde están todos los rechazos, donde se guardan los rechazos, las burlas, las cargadas, las explicaciones, las preguntas, las miradas, digamos, poco amigables, de parte de los que rodean a esas personas. Sí, en esta cuestión de la heteronorma es como que se toma como correcto, ahí como veíamos en el video, que una persona tiene que ser heterosexual, ¿sí? Correcto y esperable. Es una cuestión sumamente política también y social. Y bueno, dentro de esta heteronorma, que también hablamos mucho del lenguaje, ¿no? Este lenguaje o los relatos que se escuchan, también sabemos que no son inocentes, ¿no? La forma de hablar que tenemos también es como que viene impuesta de algún lado, aunque pensemos que no, como uno ya viene con esa estructura por ahí de la heteronorma, también viene con ese lenguaje incluido, ¿no? Que no sé si alguna vez ustedes se preguntaron por qué el lenguaje tiene que tener un género femenino y masculino. El lenguaje nuestro, el castellano, tiene un género masculino. Y eso también crea una asimetría y una relación de poder entre los distintos géneros. Bueno, seguimos hablando de esto, siempre en el transcurso de la charla vamos a hablar mucho del binario, ¿no? De tratar de romper el binario. Y este género femenino, masculino del lenguaje, bueno, ustedes saben que está ahora el lenguaje inclusivo, cómo fue cambiando, ¿no? Primero se empezó a usar el arroba, más que nada en las redes virtuales, pero ¿qué pasa? El arroba no se puede pronunciar. Entonces se empezó a cambiar por la X, pero la X, bueno, tampoco. Entonces se empezó a usar la E. Pero bueno, ¿qué pasa con esto de la E? Es una cuestión que intenta romper esas estructuras, intenta hacer ruido, como transgredir. Por ahí la idea de este lenguaje inclusivo, que no es solamente hablar con la E, es muchísimo más, porque la idea es usar palabras que incluyan a todos. No sé, por ejemplo, usar personas, no sé, no solamente cambiar la última letra de la palabra. Pero bueno, como les decía, es una cuestión de transgredir, de la idea de este lenguaje es que genere eso, que el que lo escucha o el que lo intenta utilizar o el que lo utiliza haga pensar, no sé, pensar que al otro que lo escucha le cree algo, le haga ruido, ¿no? Cuando ya se normalice todo el tema del lenguaje inclusivo, por ahí no sé qué va a pasar. El lenguaje también tengamos en cuenta que es algo sumamente dinámico y cambiante. Un comentario puedo hacer, ¿vale? Sí, claro. Por las dudas. Cuando habla de binario ya se refiere que se es una cosa o la otra. No toma esa autopercepción de alguien que puede ser sexualmente de un modo y tener una percepción de su cuerpo o de su vida de otra manera. Digo por las dudas, porque a veces uno interpreta que todo el mundo entiende por ahí de lo que se habla y acá estaría incluyendo todas las otras formas de autopercibirse. Claro, uno de los temas estos de, por ahí lo que se llaman las filosofías de género, o estas corrientes que estudian todo el tema del feminismo, del lenguaje, todo el tema de la heteronorma, justamente lo que se intenta es salir de ese binario varón, mujer, femenino, masculino, porque al fin y al cabo estamos siempre hablando de lo mismo. A ver, si yo nací con genital, después, bueno, lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Las diferencias entre
sexo, género, pero si nací con genitales femeninos, entonces ya me consideran mujer. Pero a lo mejor yo en mi género, en mi forma de pensar, de crianza, lo que sea, no me considero mujer. Entonces, ¿cómo es? No soy mujer, soy un trans hombre. Y no, no es así, no es que por no ser mujer voy a ser varón. Digamos, en el medio de toda esa escala entre varón y mujer hay infinitas posibilidades. Entonces lo que se intenta es un poquito pensar eso, que no es si no soy varón voy a ser mujer, o si no soy mujer voy a ser varón. Digamos, las posibilidades son infinitas y las identidades son infinitas. Bueno, después acá esta diapositiva lo que muestra es que sexo no es igual a género. En el sexo tenemos una categoría biológica que es la observable, la carga cromosómica, XXXY, la anatomía, se refiere a la anatomía de los genitales externos, y todo esto no es igual al género, donde tenemos una categoría social que va a ir variando de una sociedad a otra, los mandatos y las expectativas del medio, o sea, los mandatos sociales sobre lo que es ser varón o mujer, que es un poco lo que en la clase anterior yo les decía, que todos nacemos seres sexuados y sexuales, y el hecho de ser varón o mujer, o la forma en que aprendimos a hacerlo, es la que nos dispone el ser y estar de una manera diferente en el mundo. Cada uno va a ser a su manera. Y también tener en cuenta en el género los roles, las vestimentas, los comportamientos, que es un poco lo que vamos a ir desarrollando ahora. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien, perfecto. Bueno. ¿No podés poner pantalla completa, vale? No, si pongo completa no me deja pasar. No lo ves, no lo ves. Sí, es lo que me pasa a mí. Perdón, yo quería preguntar algo, ¿no? La persona nace, el niño nota dos diferencias biológicas, desde el punto de vista biológico. Se da cuenta de que es nena o varón, que después, a través del tiempo, esa persona no responda a lo que se observa, es otra cosa. Pero la bipolaridad, diríamos, desde el nacimiento, de traer, como dijo el doctor, los órganos externos sexuales de dos maneras, llevó, pienso, desde niño a pensar que había dos posibilidades, o ser mujer o ser hombre. No sé si me equivoco o no me hago entender lo que quiero decir, ¿no? Sí. Entonces, fue la cultura, la sociedad, la que fue modificando esa visión del niño que fue creciendo y que a lo mejor en algún determinado momento se dio cuenta que ese órgano externo no respondía a lo que tenía en su interior. Claro, eso es un proceso evolutivo del ser humano, pero desde su origen éramos o niñas o varones, y no porque tuviéramos escarpines rosas y celestes, sino porque nos diferenciábamos por esa parte externa sexual que teníamos, que habíamos traído con nosotros. Por eso me confunde un poco lo de las variantes en el género. Creo que vos, Valeria, dijiste hay una variedad infinita entre ser mujer y ser hombre, ¿no? Claro, porque yo, a ver, cuando te escucho hablar pienso esto, hay dos cosas diferentes. Una cuestión es el sexo, que ligado a cuando ese nene, esa nena nace, que está más que nada ligado a los genitales, ¿no? Si tiene pene decimos que es un nene, si tiene vulva, una nena. Entonces ahí ya estamos clasificando, pero esa clasificación que hacemos cuando nace ese bebé, ya, si bien es un sexo, es el sexo biológico que viene asignado al nacer, también hay una construcción cultural sobre todo eso, porque uno quiera o no quiera, sea tan consciente o inconsciente, ya se imagina, bueno, es varón, entonces va a ser así, asá, va a jugar con esto, la ropa de tal manera, le hacen, no sé, la habitación se la pintamos de tal color, digamos, ya se le va
imaginando desde que ese bebé está en el vientre, ya se va imaginando, y toda esa construcción, antes de que ese bebé nazca, ya va condicionándolo. Pero perdonadme, ¿es mala la construcción que una madre, si le nace una niña, piense en ese ser como una niña? No, acá no hablamos ni de malo ni de bien, a ver, no, en ningún momento se está debatiendo si esto es bueno o es malo, y yo creo que nadie es quien para juzgar absolutamente nada. Me parece que el debate no pasa por decir si está bien o mal. La idea es plantear diferentes posibilidades y ver las cosas desde otra visión, justamente pensarlo desde otro lado. Yo, digamos, si bien, bueno, te termino de contestar, si bien el sexo puede ser femenino y masculino, después toda la construcción que se hace de esa persona y esa misma persona individualmente, con lo que va tomando de su entorno, la familia, la cultura, eso va formando su identidad, ¿sí? Y a lo que me refería con el género, que no es solamente varón o mujer, sino que, bueno, hoy en día se tiende a nombrar, a poner un montón de etiquetas a todo. Tenemos el género no fluido, con cuestiones de orientaciones, ya lo vamos a ver más adelante, pero no está todo tan determinado, o soy varón o soy mujer. Hay personas que no se consideran ni varón ni mujer, y dentro de la misma mujer o varón, hay miles cada mujer, digamos, es diferente y tiene sus características diferentes. Si vos le preguntás a dos mujeres qué es ser mujer para ellas, seguramente te van a contestar dos cosas totalmente diferentes, porque esa construcción que hace cada uno de ser mujer es muy personal. Claro, es muy individual. A eso me refiero también con que el género no es solamente varón y mujer. Primero que cada uno es único y irrepetible, digamos, dentro de la humanidad. Y también porque hay un montón de alternativas, y así como uno va separando y va, ya te digo, nomenclando, por eso siempre, yo estoy de la idea de pensar, bueno, no, ¿por qué varón, pansexual, demisexual? Todo el tema, todos los trans, queers, bueno, ya vamos a ir desarrollando todos los conceptos, pero en realidad, si uno piensa que somos todas personas con distintos gustos, con distintos intereses, distintas pasiones, por ahí verlo un poquito así. Pero bueno, son distintas visiones y distintas posibilidades, ¿no? Digamos, ya te digo, acá la idea no es bajar línea y decir, bueno, esto está bien, esto está mal, porque absolutamente nadie, yo creo que tiene la capacidad de eso, porque nadie puede decir sobre una persona que está bien o que está mal su identidad o sus gustos o sus deseos, digamos. La idea es que, digamos, conozcamos los términos y conozcamos todas las posibilidades que hay. Y así como el lenguaje, que es dinámico y se va construyendo, bueno, toda esta cuestión de la heteronorma también, ¿no? La idea es de construir justamente todo esto. Vale, ahí pedían si podías volver al anterior, y Miriam quiere comentar algo. Me dio la palabra Miriam, dale. Desmuteate, Miriam. Tenés que desmutearte. Ahí está. No, un comentario acerca de lo que comentaba la otra participante, que no vi el nombre, cuando se refería a que cuando eran chicos. Estoy pensando esto que habla Valeria, y digo, sí, se puede decir, establecer que cada uno pueda definirse como quiera cuando es grande, pero cuando es chico, ¿cómo hace la mamá para decir o si es nena o es varón? ¿Qué hace? ¿No? Porque vos decías, es como que uno le va construyendo, pero ¿y cómo haces si el chiquito no tiene la capacidad de discernir qué es lo que siente que es cuando es tan chiquito? A eso me refiero, ¿no? Sí, yo creo que está bien, en parte sí, obviamente, y las personas que los crían van a hacer lo que piensan que es mejor para esa persona, pero por ahí las opciones son, en vez de si es un varón, le doy un autito, y si es una nena, le doy la cocinita, o la escoba, o la tabla de planchar, es ofrecerle todo, digamos. A una nena también ofrecerle... Ellos, vos sabés que ellos eligen, porque vos tenés nenas,
te hablo por conocimiento de causa de los chicos en la escuela a veces. Vos tenés nenas, o he tenido hijos, que le das para hacer tal cosa que hacen las nenas, ponele vos, y ellas quieren jugar al fútbol, eligen, no porque vos le diste algo, lo van a hacer igual que los varones. En algún momento quisieron coser, quisieron saber de qué se trataba el tejer, por ejemplo, porque lo he visto, pero después eligieron seguir siendo varón, qué sé yo. No sé, a mí me parece que sí, no soy experta para hablar de esto, pero por sentido común, no sé, me parece que es como que me imagino que tendríamos que entonces vestir a los chiquitos, a los bebés, todo de blanco, hasta que ellos tengan la capacidad de decir, quiero ir por este lado, quiero ir por el otro, ¿no? Me da esa sensación. Sí, no sé si tampoco llevarlo al extremo, también yo creo que es eso, permitir la posibilidad de que esos chicos elijan, de que si una nena quiere jugar al fútbol, no decirle, no, el fútbol es de nenes, No, claro. sino que permitirlo con total normalidad o lo mismo al revés, si un varón quiere jugar con los bebés y cambiarlo, que en realidad es algo que es bueno, porque después esperamos que de grande los varones sean padres amorosos, que cuiden a sus hijos, que le den la mamadera, cambien los pañales, pero cuando son chiquititos los reprimimos porque a lo mejor juegan con un muñeco y le decimos, no, eso es de nena, o que sepan usar el lavarropa o demás. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que el tema es no prohibirlo, porque no hay una razón, y como vos decías, no es que porque una nena juegue al fútbol, no va a cambiar su orientación sexual o sus deseos. Pero bueno, no sé si querían volver a esta diapositiva, no sé si hay alguna pregunta o algo que quedó. Seguimos. Bueno, estos son algunos conceptos que creo que los otros días algunos ya dijimos, pero de todos modos, a modo de repaso. El sexo son las características físicas y biológicas que se basan en criterios físicos, fundamentalmente. El sexo, el cromosómico, el gonadal, los genitales externos y los genitales internos. Eso es lo que se define como sexo. Y el género es un concepto multidisciplinario que impacta en el modo de ser y vivir de varones y mujeres, que tiene en cuenta lo que la sociedad establece como deseable y apropiado para varones o para mujeres. Y la identidad de género es la forma en la que cada persona siente su género. Acá mucho también tiene que ver las cuestiones de los preconceptos que tenemos cada uno sobre lo que debe ser un varón y una mujer, ¿no? Porque si no hubiera esta cuestión del nene azul y la nena rosa, sería indistinto. Esta cuestión de expresar el género o como esto decía, de la construcción de una mujer, ¿no? Porque una mujer tiene que, no sé, pintarse las uñas o arreglarse o vestirse de determinada manera. Tiene mucho que ver con la construcción social y con la cultura donde vive. Bueno, la expresión o rol de género es justamente esto, cómo mostramos nuestro género al mundo, ¿no? Según cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos. Y la orientación sexual es la atracción, ya sea física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona, ¿sí? Dentro de las orientaciones, bueno, lo más frecuente, y no por eso lo normal, es la heterosexualidad, que justamente muchas veces se confunde con que lo normal, entre comillas, es lo más frecuente. Pero bueno, otras orientaciones son la homosexualidad. Después después vamos a ir desarrollando muchas más que hay. Acá justamente, el glosario LGTBIQ, no sé si lo han escuchado nombrar. Bueno, la L viene de lesbianas, que son mujeres que sienten atracción por otras mujeres. La G de gays, o sea, varones que sienten atracción por varones.
Y la B de bisexual, que es bisexual ya se considera un término antiguo que está en desuso por esta cuestión del binario, ¿no? El bisexual es una persona que se siente atraída tanto por varones o por mujeres. Pero bueno, como les decía, la idea de estas cuestiones feministas es tratar de romper con este binario, ¿no? Entonces, si decimos, es como que lo que se intenta romper es a lo que va siempre. Si decimos que una persona bisexual siente atracción por varones y mujeres, volvemos al binario. Entonces, bueno, se habla de pansexualidad. Pansexualidad es un término que se refiere a personas que sienten atracción por cualquier otra persona, ya sea varón, mujer, trans, identidades no binarias, cualquier tipo de persona. Bueno, el demisexual es que solo hay atracción sexual por alguien si previamente hubo un compromiso afectivo y un espacio de confianza. El sapiosexual es cuando se tiene una atracción sexual más que nada por la parte de la inteligencia de la otra persona. Asexual es cuando no hay interés en el vínculo sexual, sino hay más que nada una atracción de tipo romántica. El monosexual es cuando hay un interés romántico y sexual por una sola persona. Y polisexual es cuando hay en forma simultánea con varias personas atracción romántica o atracción sexual. Entonces se le denomina polisexual. O sea, todos estos son términos, esa es la idea nuestra, que los conozcan más que nada. Bueno, y las últimas letras era la T de transgénero, transexual y travesti, que hoy en día como que se trata de poner una sola T que incluya a todos, ¿no? Porque los límites son casi inexistentes entre sí y no vale la pena, según las mismas personas trans, diferenciarse, ¿no? Transgénero, digamos, uno es que hace tratamiento hormonal, el otro no, uno que tiene cirugía, uno que se viste, digamos, no importa, son personas trans. Esto por ahí no lo aclaramos antes, digamos, tenemos lo que es cisgénero, una persona que nace con genitales, por ejemplo, masculinos, y en su identidad de género se siente varón. Entonces, en ese caso es cisgénero, coinciden los genitales con la parte de género. En cambio, transgénero es una persona que no coincide, digamos, que por ejemplo nace con genitales masculinos, pero se siente mujer. Entonces ahí sería una persona trans. Y esa es la diferencia. Bueno, intersexual son personas que nacieron con ambos genitales, femenino y masculino. Es raro, pero bueno, existe. Y ahí está, en cómo se cría, si como varón o como mujer, ese es uno de los grandes dilemas. Y está los queer, también, que no sé si conocen. Bueno, queer por traducción significa raro. Es una persona que cuestiona su conducta y cuestiona todo el tiempo los estereotipos de género, pero ya de una forma que lo lleva al extremo, la satirización, cómo se viste, como que todo lo lleva a una cierta ridiculización. Como no quiere etiquetas, no le gusta definirse, y por eso muchas veces la Q no está dentro del cuando se habla de colectivo LGTBI, la Q directamente no se pone, porque ellos como que no quieren pertenecer a nada, no quieren estar incluidos, no quieren esta cuestión que les decía antes de estar metidos, de estar dentro de los límites. Justamente mucho esto de pertenecer a algún colectivo es esto, ¿no? Estar dentro de los límites, porque bueno, esos límites generan cierta comodidad, de decir, bueno, yo soy esto. Entonces, da cierta tranquilidad. Pero bueno, los queer quieren romper con toda la norma y no les interesa estar en ningún lado. Bueno, y después otra forma de llamar a los heterosexuales, ahí está, cisgénero, heteronorma, paqui, buga, es decir, son nombres que por allí ustedes los van a encontrar y todos buscan identificarse con la forma de los heterosexuales.
Bueno, otro de los temas que trajimos más o menos para charlar un poquito, este tema de la masculinidad normativa, ¿no? Así como hay una heteronorma que dice que la heterosexualidad debe ser lo correcto y lo esperable para todos, también se habla de una masculinidad normativa, ¿no? Un tipo de varón que es el que tiene que funcionar, ¿no? Este varón rudo que no expresa sus sentimientos, sus emociones, que realiza diferentes tipos de trabajo, y que, bueno, terminas padeciéndolo en cierto punto, ¿no? Por muchísimas razones. Por ejemplo, para que tengan una idea, la tasa de suicidio en varones es el doble o más que en mujeres, y una de las cosas que se cree es porque justamente no expresan sus emociones, o les cuesta más. Y muchas veces, bueno, obviamente por esa forma de crianza hay una cuestión cultural, pero porque el mismo varón con su grupo de pares, ¿no? De amigos o compañeros varones, no se expresa, porque decía, oh, ¿cómo vas a llorar, vas a emocionarte? Como que está mal visto, ¿no? Entre los mismos grupos de pares que son los que perpetúan estas conductas normativas. O sea, como que no puede demostrar debilidad, que siempre debe estar activo. O sea, que la debilidad no puede existir para él o dentro de ese grupo. Y todo este tema, bueno, de las masculinidades normativas, es también un tema de jerarquía y de poder. Acá no solamente hablamos de cuestiones biológicas, de si nació con tal genital y cómo lo criamos, como varón, como mujer, sino de cuestiones políticas también. Esto hay que pensarlo como cuestiones políticas. Muchas veces se dice, bueno, no, o se tiende a minimizar esto del feminismo, de que las mujeres quieren igualdad entre varones y mujeres. Dice, sí, los varones y las mujeres son iguales ante la ley. Sí, digamos, en ese sentido es cierto, pero bueno, una cosa es que sean iguales ante la ley, que tengan los mismos derechos legalmente, pero otra cosa es la realidad social civil, donde se ve que un varón en el mismo trabajo gana más que la mujer, o tiene más posibilidades laborales, o en el mismo trato entre varones y mujeres es diferente. Eso, no sé, ustedes qué experiencia tendrán, ¿no? Pero, no sé, yo le puedo hablar con Daniel, que vamos los dos a trabajar al mismo lugar y a veces le hablan a él y a mí ni me hablan, y es todo, bueno, como que la mujer está ahí media de adorno, ¿no? Y no puede opinar, o lo que la mujer dice, bueno, es como que pasa a segundo plano. Pero por eso toda la cuestión. Sí. Sí, pero está en nosotras también darnos el lugar, porque es verdad eso que vos decís. Yo una vez llevé el auto al Servi y cuando le expresé lo que le pasaba, que yo tenía algo de conocimiento de mecánica, porque en su momento estuve casada con un mecánico y me gustaba eso, y me dijo, sí, señora, ya se lo anoté. No, le digo, vine 2 veces, tuve problemas, no me lo arreglaron, el mecánico se va a arreglar. Entonces yo ahí pedí hablar con la persona encargada, porque quería hablar con el mecánico. Entonces ahí yo sentí eso que vos expresás, de que porque soy mujer no entiendo de eso, ya lo suponen, no entiendo de eso, no puedo reclamar o decir lo que realmente le pasa, o sugerir, bueno, conclusión, vino el mecánico, fuimos a dar una vuelta, le expliqué el ruido que hacía, pero en ese momento yo, como decirte, me di mi lugar, no, porque soy mujer no tengo derecho a decir tal cosa. Yo no tengo la obligación de tener un hombre al lado mío para que vaya a llevar el auto al servicio. Entonces, desde ese lugar, sí, pero yo digo, está en nosotros también, en nosotras decir, bueno, yo estoy acá, estoy diciendo esto, este es mi lugar, ¿no? Yo entiendo, son así a lo mejor, ¿no? El caso es que justamente nosotras tenemos que estar constantemente defendiendo esa posición. Lo ideal sería que no tuviésemos que estar defendiéndola. Fíjate vos de que vos tenés que, tanto Valeria como vos, defender siempre esa posición ante
ante el descarte o hasta ante el que nos invisibilicen, ¿entendés? O sea, olvidarse de más vale que tenemos que salir constantemente a posicionarnos, a luchar, a ponernos adelante, pero lo común en realidad es que si vos estás al lado de un hombre, en un grupo, normalmente se le habla al hombre, porque se le da esa posición de superioridad por ahí. Y nosotros tenemos que estar constantemente peleando esa posición. Pero yo no diría peleando, ¿viste? Yo diría constantemente, a lo mejor sí tratar de ubicar al otro, que yo estoy en este lugar. No hablaría de pelea, pero bueno, es una apreciación personal. Pero yo creo que no peleando, defendiendo, quiero decir, en una cuestión de términos. La generación se va perdiendo ya. Esa generación de machismo extremo va perdiendo, porque sí, lógicamente toda la sociedad y el mundo está girando de otra manera. Es probable que a lo mejor si retrocedemos, nuestros abuelos se manejaban con sus hijos de una manera que no es la que se manejan ahora la juventud con sus hijos. Yo creo que ya el tema de el hombre en primer lugar, y si no, estaríamos contradiciendo lo que empezamos esta charla, de todes con el lenguaje inclusivo. No sé, a mí me parece que ya ese machismo que existía antes no existe ahora. Y tenemos que ir aceptando de que si bien la mujer tuvo que pelear por esa posición, tenemos en la actualidad cualquier cantidad de mujeres que son primeras ministros de sus países, y tenemos cualquier cantidad de científicas número 1. Entonces me parece que ya esa posición extrema es como que se ha ido diluyendo. No comparto el hecho de que mujeres en presencia de hombres, el hombre quiera sobrepasar a la mujer. Eso también depende de cada mujer, del carácter de cada mujer, de la forma en que se presenta frente al hombre, en la forma en que se presenta en el trabajo y a la sociedad a la cual pertenece. Porque yo me sorprendí con una película coreana donde a las mujeres la tratan como basura, estando en una empresa internacional. Entonces, yo creo que eso también está ligado un poco a la cultura del país en el que pertenece esa persona, ¿no? Sí, está cambiando, pero está cambiando. Si vos haces números, los números de mujeres en puestos de primera línea siempre van a ser menor que el número de varones. Y es así, si vos haces números es así. Y lo otro que lo ves en lo cotidiano, si vos vas en el auto, bajás el vidrio para preguntarle a un varón, en general, digo, en general, porque pasa cantidad de veces, cuando vas de viaje y bajás el vidrio y es un joven el que te contesta, el joven mira al varón, a vos no te mira. O sea, está cambiando, pero tenemos un camino por delante largo. Y no es dar lucha, no es, o sea, no vamos a pensar en pelea, pero es una cosa que hay que mantenerla y seguir, porque está cambiando, pero muy de a poquito. Porque obvio que hay muchos que llevan la vida de otra manera, ayudan a sus señoras, hay varones que tienen otra posición de aceptación y demás, de la igualdad. No sé si es igualdad el término, equidad diría yo. Pero eso es cultural de la familia en la cual se crió. Eso es cultural de la familia en la cual se crió. Todavía estamos, mira, yo soy de esta idea y sin embargo, si te tengo que hablar de mis hijos no tienen, y no sé qué han visto, o sea, yo digo, no parecen mis hijos. Y porque culturalmente están en un entorno donde los forman y los acompañan a ser de ese modo. Es muy difícil romper esas normas. Donde, como decía antes Valeria, yo jugaba al fútbol y era la machona, porque estaba con mi hermano y mi primo y jugaba lo que jugaban ellos. Y estoy hablando de una vos estás hablando de años para atrás. En la actualidad. Sí, pero mis hijos tienen 30 y 20 años. O sea, y no vieron eso, porque mi marido y yo éramos pares en todo. Y sin embargo, no pasa, porque no es solo en la familia. Estás imbuido en una sociedad, y mientras la sociedad no genere los cambios son lentos. Yo tengo compañeros de mi misma edad que dicen que me discuten esto, ¿no? Y voy a decir, todo bien, pero mirá los números. En los números vas a ver que los puestos de primer lugar, obvio, ¿de quién conoces? De las que renombran.
¿Cuántos cuando contás? Ay, no, porque en mi compañía hay ejecutivas. ¿Cuántas por cuántos directores varones? O sea, Sí, además que dicen de... Perdóname, hay algo que a la mujer la condiciona y no lo podemos sacar de contexto, y es la maternidad. aunque no sea madre. Hay muchas empresas que evitan de ubicar a la mujer en cargos de importancia por el tema de las ausencias por maternidad. Por si acaso, te diría, porque hay muchas mujeres que no quieren ser madre y lo mismo no acceden a los puestos de primera línea. O sea, es un camino que hay que recorrerlo. Es un camino que hay que recorrerlo. Y no, digamos, es de acá para adelante va a llevar mucho tiempo que esto se naturalice como tal. Porque también hay muchas mujeres que repiten ese esquema, donde el varón tiene que ser el proveedor, el cuidador, el acompañador. Estoy hablando si hablamos de heterosexuales, ¿no? Parejas heterosexuales. Porque el rol cambia cuando la pareja no es heterosexual, porque ahí tenés más paridad. Creo que muchas veces lo tenemos tan incorporado que lo reproducimos sin darnos cuenta, en un chiste, en un comentario, y muchas veces no somos conscientes de cómo manifestamos esos machismos, micromachismos. Obviamente que no es lo mismo ahora que hace, no sé, muchos años, pero se sigue reproduciendo. Y algo fundamental que nombraban, sí, la maternidad, pero bueno, ¿qué pasa con el tema de la maternidad? Eso es algo conductor central, digamos. Siempre se pensó que la mujer, porque venía con un útero, era porque tenía que ser madre. Y hoy en día se está viendo, y las mujeres pueden darse el lujo de poder elegir y decir, no, yo no quiero ser madre, o en este momento de mi vida no quiero ser madre. Bueno, tampoco nos vamos a meter tanto en este tema porque para que no se haga tan largo, pero eso es algo fundamental. Cuando una de las cosas que se plantean, digamos, a las personas que les molesta esto de los feminismos, es decir, bueno, pero está la naturaleza. Está el varón y la mujer que vienen por naturaleza, y la mujer por naturaleza tiene un útero, y ese útero es para gestar. Bueno, por naturaleza la mujer también tiene un clítoris, y el clítoris, la única función que tiene es generar placer. Entonces, eso de guiarnos por la naturaleza, o por la naturaleza el varón tiene que ser de determinada manera y la mujer de determinada manera. Son todas cuestiones que se pueden pensar, debatir, y esta cuestión de, a ver, por ahí de desestructurar o de romper con las cuestiones que ya vienen pensadas de antes, ¿no? Esto que le decía, que muchas veces reproducimos cosas sin darnos cuenta. Entonces, la idea es eso, es abrir la cabeza y decir, bueno, en su momento se pensaba esto, nosotros fuimos criados de determinada manera, pero bueno, tal vez no está bien, tal vez, y también para el varón mismo, el varón muchas veces no cuestiona porque es una postura cómoda donde está, porque esa cuestión de tener más poder, también por un lado es cómodo, pero por otro lado le juega en contra, porque ese poder le tiene que tener cierto rendimiento. Si nos vamos exclusivamente a cuestión de sexualidad, bueno, el varón siempre tiene que tener ganas, siempre tiene que funcionar bien, entonces también le juega en contra. Eso, no poder darse el lujo de estar triste, de, como decía antes, de expresarse, o de pedir ayuda, de sentirse que también puede necesitar otras personas como necesitamos todos, no es que va a ser débil o va a ser menos hombre por eso. Entonces todas esas cuestiones también le juegan en contra al varón. Y muchas veces el varón, cuando contaba la historia esta del mecánico, yo pensaba, pasa que no sabe cómo manejarse ante situaciones de que la mujer también sabe, ¿no? Porque es como que decir, ah, bueno, mira, ella también sabe, entonces yo, ¿qué rol ocupo? Si yo soy el que le tengo que explicar a la mujer, pero si ella sabe, entonces, ¿qué hago? Como que pierde ese poder y no sabe qué hacer, es como que se siente que no sirve para nada, básicamente. Por eso lo que digo que no siempre es bueno para el varón también estas cuestiones de masculinidades tan arraigadas. Bueno, pero también la farmacología le dio la posibilidad de la pastilla azul, como habló en la otra clase la doctora, y la mujer no tiene esa posibilidad. O sea que no? Sí tiene la mujer también. Perdón, en la clase anterior, no me acuerdo el nombre de la persona que dio la clase, habló de
la posibilidad del hombre de aumentar su, ¿cómo es que se dice? Su erección y poder tener una relación óptima, y todavía para las mujeres no lo tenemos. Ella lo dijo, yo no soy médica, yo no soy bioquímica, yo escuché eso y me quedé sorprendida en base a lo que vos comentás ahora, de tratar de generar una igualación, y digo, ¿cómo? Desde el área de salud farmacológica beneficiamos al hombre. Es que justamente eso también es otro tema, por eso, es como que siempre se piensa en el varón. Mira, ¿sabes por qué dicen, justifican los varones que no hay investigaciones sobre las mujeres? Porque tanto anatómicamente como fisiológicamente, las mujeres somos todas diversas. El varón es mucho más igual, por decir así. Uniforme. Claro, en cambio la mujer, los genitales de las mujeres son todos diferentes, y la que es la respuesta sexual de la mujer tiene un montón de variables en general. Le importa mucho más el deseo, la intimidad, el compromiso, la relación que tenga con la pareja. Entonces, por eso no es tan fácil. Pero bueno, con esta justificación de que las mujeres somos todas diferentes, los laboratorios no ponen a investigarse en una pastillita para aumentar el deseo, la excitación. Pero bueno, afortunadamente hay mujeres que también investigan, y sí, el uso del Viagra se usa en determinados casos específicos de mujeres también. No es que no sirve. Es diferente porque, ya te digo, no es solamente una cuestión, en el varón es bien biológico, digamos, que te aumenta la circulación y te aumenta la erección. En la mujer, como están todos estos componentes más de tipo emocional, por ahí que aumente solamente la circulación no va a ser tan efectivo. Pero bueno, pasa esto, por eso están esas desigualdades, sí. En todos los ámbitos hay desigualdades entre el varón y la mujer. Y en la ciencia, muchísimo más. Perdón, porque ahí están poniendo algunas cosas. Quiero aclarar una cosa. Una cosa es que el varón tenga una erección y otra cosa es que tenga deseo. Entonces, no confundamos. La erección del varón la consigue con sildenafil. De ahí a que tenga deseo por esa mujer, no quiere decir lo mismo. Y a la mujer le pasa lo mismo. Si toma el sildenafil, también se le irriga más y va a tener una respuesta a lo mejor mejor. No quiere decir que esté contenta y que lo desee. Entonces, la pastilla actúa de la misma manera. Lo que pasa es que el varón, si no tiene una erección, no puede tener sexo. La mujer, aunque no tenga deseo, puede fingir también. Porque como es interno y no necesita nada externo que muestre que está deseosa, basta con que haga un acting, digamos. Entonces, el acting lo puede hacer también. O sea, puede conformar a su partner diciendo que la está pasando bien. Que a lo mejor no tiene ninguna intención de pasarla bien. No quiere decir que la misma pastilla no haga el mismo efecto, porque el efecto vasoconstrictor, no sé cómo se llamaría, el efecto que hace esto de la irrigación y demás, lo hacen el varón y la mujer. Lo que pasa es que el varón lo necesita para la erección. La mujer también necesita que se irrigue porque el orgasmo, por eso los orgasmos son diferentes y en la mujer dura más esa sensación porque se irriga mucha más zona. Lo hablamos el otro día también eso, cuando hablamos de la menopausia, que lo hablaron los doctores. Entonces no es que no existe, existe, lo que pasa es que el deseo no te lo va a generar. Y que el varón tenga una erección tampoco quiere decir que desee, sino que cumpla, o que rinda, no sé cómo le quieren llamar. La performance le mejora el sildenafil, no le genera deseo. ¿Vale? Si no lo tiene, no lo va a tener. Ahí volvemos a lo mismo, a esta heteronorma o falogocentrismo, ¿no? Porque si salimos un poco de lo que llamamos falogocentrismo, de que el varón tiene que cumplir con su falo, ni siquiera con su pene, ¿no? Hablamos del falo como elemento de poder. Si corremos a la sexualidad y al placer de la genitalidad, ahí decimos, bueno, ¿para qué va a necesitar sildenafil si también tiene un cuerpo entero para generar y producir placer y recibir placer? Exacto. Eso es otra de las cuestiones heteronormativas y falogocentristas culturalmente impuestas, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros siempre intentamos deconstruir, ¿no? Que el placer pasa por todo el cuerpo. Sí, eso también, porque si no hubiera pene, no habría sexo entre una persona que no tenga pene. Y pasa también, ¿no? En cuestiones donde no hay posibilidad ni con sildenafil para que genere la erección,
Hay manos, hay lengua, hay un montón de partes del cuerpo que también excitan. Así es. Bueno, seguimos. Sí, sí, vamos a ir. Bueno, esto es un chiste. Bueno, esto, bueno, le traemos, es una encuesta que hizo la comunidad heterosexual, homosexual argentina. En realidad, bueno, son las mismas preguntas que se hace generalmente una persona homosexual, pero haciéndoselas a una persona heterosexual, ¿no? Entonces uno piensa, qué ridículo. Pero cuando uno lo lee pensándolo en una persona homosexual, son preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿no? Por ejemplo, ¿estás o estuviste en pareja con un hombre, con una mujer? ¿Cuál es la causa de tu heterosexualidad? ¿Tu familia sabe que sos heterosexual? Bueno, todas estas preguntas, ¿no? Que también es para ver un poco cómo actuamos y ese inconsciente que muchas veces, esto que les decía, que no nos damos cuenta de lo que pensamos, ¿no? Entonces, esto de parar un poco y ponernos a pensar y decir, bueno, no, ¿qué estoy diciendo? O los prejuicios que todos tenemos, de decir, bueno, tratar de pensar un poquito. Y bueno, ya para ir terminando, así después arrancamos con el otro tema. Bueno, como decíamos hace un ratito, ¿no? O sea, ¿cómo es visto la homosexualidad en el mundo? Hay países, o sea, 70 países en el mundo donde la homosexualidad se considera como algo ilegal. Entonces, ¿en qué forma repercute? ¿Es tomado como un acto inmoral, como que pueden provocar escándalos públicos, que son actos antinaturales? Hay países como los musulmanes que aplican la ley Sharia. Es decir, las diferentes formas de ver en los países en los cuales se rechaza la homosexualidad y se da o sea, se da importancia solamente a la heteronorma, que es lo que decíamos al principio, que es lo que obligatoriamente el mundo tendría que ser, o sea, heterosexual. Y esos son países que tienen esa visión aún, y que son 70 en el mundo, o sea que es un número relativamente importante. Sí, aparte piénsenlo, no solo que está mal visto como una cuestión social, sino que está hasta penado con la pena de muerte. La ley Sharia implica eso, digamos, si un varón tiene relaciones con otro varón, si está soltero no, son creo que 100 latigazos, y todo en un lugar público, pero si está casado es la pena de muerte, hoy en día. Lo mismo, bueno, en los países más que nada musulmanes, en África. Entonces, digamos, acá en Argentina relativamente estamos evolucionando, como decían hace un ratito. Y tenemos todas estas leyes en Argentina. Valeria, ahí Neni tiene una pregunta, me parece, un comentario. Sí, disculpen. Sí. Hola. A lo mejor no sé si es el momento, pero me quedé pensando en esto de la intersexualidad, la persona que nace intersexual. ¿Cómo se define eso, digamos? Porque esa persona se inscribe, se le da un documento y ¿qué sexo se le determina, digamos? Porque tengo entendido que se analiza el predominio de si tiene más sexo, más órganos genitales femeninos o masculinos, y en base a eso hay un comité de ética, me parece, para definir. Es lo poco que sé al respecto, no sé si me pueden explicar un poquito sobre eso. Sí, hay un comité de ética y los médicos, digamos, asesoran a los padres, digamos, los que finalmente toman la decisión son los padres, de cómo criarlo después, si como varón o como mujer. Lo que se puede hacer ahora es no anotarlo ni como varón ni como mujer, sino que se pone indefinido o no se pone nada. Vieron que hay varios casos de personas que han cambiado su género en el DNI que directamente no ponen nada, o ponen género fluido. Bueno, en este caso se puede poner o I de intersexual o directamente queda vacío, pero bueno, es como que hay que hacer un proceso judicial especial para ese caso. Pero lo terminan definiendo los Bien, padres. gracias. Los padres.
Sí. Más allá que después el chico en el futuro se sienta con un sexo totalmente distinto. Sí, ahí tenga un comportamiento distinto. claro, de ahí la importancia de asesorar a esos padres, tanto en terapia como para que le den la libertad a ese hijo para, bueno, criarlo más abiertamente y que lo dejen. Hoy en día se sabe que los chicos a los 5 o 6 años ya definen su identidad de género. Entonces ya a esa edad ya pueden definirlo. Muchas veces lo exteriorizan mucho después porque, bueno, por cuestiones familiares y demás de cada uno, pero ya a los 5 o 6 años ya lo definen. Bien, gracias. Bueno, y como les decíamos acá en Argentina, que dentro de todo está bastante evolucionado, tenemos todas estas leyes desde el año 2002, y acá mismo en Santa Fe es una provincia que en cuestiones de género, ley de identidad de género, siempre fue muy pionera en cuestiones legales. Pero bueno, falta mucho trabajo, si bien hay mucho hecho, mucho camino recorrido, es lo que decíamos antes, ¿no? Una cuestión es la legal y otra cuestión es lo que se ve en la calle y las personas que siguen sufriendo discriminación y que, bueno, la convivencia se hace a veces dificultosa, ¿no? Si bien no es lo mismo que hace algunos años, pero bueno, siguen habiendo estas noticias casi diariamente, ¿no? De que no sé, a 2 personas, 2 mujeres que se están besando en un bar las echan, o bueno, cuestiones así se siguen viendo. Pero bueno, dentro de todo, como decía, no es lo mismo año 2021 hace 50 años atrás. Piensen que recién en 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad dentro de las enfermedades, o sea que hasta 1990 la homosexualidad era una enfermedad, y no es hace tanto. Entonces, bueno, hay mucho camino todavía por recorrer. Bueno, y esto es un poquito tratando de hacer un mini resumen, que es un proceso complejo de construcción en el que inciden múltiples factores. No se puede reducir exclusivamente a explicaciones genéticas, biológicas ni psicológicas. O sea, las orientaciones sexuales van a ser diversas y no debemos atribuirle nunca valores morales. Lo importante es que podamos vivir la sexualidad en forma libre, placentera, cuidada, sin discriminación y sin violencia. Eso es lo más importante. Bueno. Genial justamente esto, ¿no? No tener rótulos, ¿no? Somos personas. Así es, justamente. Eso, hoy en día vieron que hay toda esta cuestión de los feminismos, que también dentro de los feminismos hay miles de clasificaciones, como que se va dividiendo todo cada vez más. Hasta hay agrupaciones feministas que no aceptan a las mujeres trans, otras están las RATs, hay un montón. Y yo creo que eso es todo lo contrario a lo que se debería hacer, digamos, en vez de abrir el panorama, de incluir y de tratarnos a todos como personas, con diferentes gustos y personalidades, lo que se está haciendo cada vez es encasillar más, y cuando pensamos en realidad que somos más libres, que podemos elegir, en realidad no sé si somos tan libres, porque uno intenta meterse en algún lado, pertenecer a algún grupo para decir, bueno, yo soy esto. Y ese grupo ya está formado de antes, no es que uno dice, bueno, yo soy esto porque invento yo mi identidad, sino que en esa cuestión de pertenecer se meten en cierto género. Pero bueno, es sumamente debatible y para más. Y por otro lado, perdón, agrego una cosita, que a veces se habla de la integración de todas estas sexualidades, ¿no? Y el otro día escuchaba que se inauguró el primer secundario para personas trans,
lo cual hace que de alguna manera los aislemos o los excluyamos y no le damos la posibilidad de integrarse en una escuela secundaria normal, perdón la palabra. No entiendo por qué esta división. Y que sí, así justamente se va excluyendo cada vez más, en vez de incluirnos y convivir, porque justamente esa sería la palabra. Ni siquiera incluir, sino convivir. Esto de esta escuela, sí, no sé. Está bien que es un polimodal, pero que, digamos, se supone que ya son personas adultas, pero igual, es lo mismo, no los estamos integrando. Claro, no estamos conviviendo en lo que es el estudio, que es algo tan importante, porque se trata, por más que sea un secundario para adultos que no han completado su escuela secundaria, pero no tiene nada que ver eso. A mí me pareció tan tremendo cuando lo escuché, porque dije, ¿en qué quedamos? Sí, por eso es al revés, y eso genera más resentimiento y más violencia, que es lo que uno tiene que tratar de evitar, la discriminación y la violencia. Totalmente. Y Adriana, ¿pasamos al otro? Sí. Wow. Sí, si quieren hacer alguna pregunta, sigan. No me di cuenta de decirles que también está Antonella Gioielli hoy acá dentro del grupo, que es otra de las que van a dar, otra de las personas que van a dar una charla, creo que la próxima le toca a ella. Ella va a hablar de la parte hago el chivo, ¿no? Va a hablar de la parte de andropausia, si es un mito, si es real, cómo es el tema. Ella es andróloga. Bueno, ¿estamos? Sí. Más que nada por el factor tiempo. Sí. Tenemos una horita casi, así que... Sí, por eso, para no hacerlos tan largos. Bueno, el tema que vamos a abordar ahora se refiere a la sexualidad en las personas con diversidad funcional. Trajimos este dibujito de Mafalda que dice que es muy cómodo hablar de igualdad cuando la desigualdad la sufren otros. Pero haciendo un pequeño resumen de lo que hablamos los otros días antes de entrar de lleno en el tema de la diversidad funcional, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad? Es decir, bueno, estamos refiriéndonos a un concepto multidimensional que no se reduce solamente al coito, a los genitales, a la reproducción, al rendimiento sexual. O sea, Freud fue un pionero cuando dijo que la sexualidad abarca todos los aspectos de la vida y no solamente la genitalidad. La sexualidad tiene tres raíces. Una es la biológica, otra es la cognitiva y otra es la motivo-afectivo-relacional. Cuando estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de la forma en que nos comunicamos, que nos expresamos, que damos y recibimos afecto, cómo respetamos nuestro propio cuerpo y el cuerpo ajeno. Y una cosa que es fundamental es que somos seres sexuados y sexuales desde que nacemos y a lo largo de toda nuestra vida, desde el momento mismo que nacemos. El hecho de ser sexuados da por sentado que todos traemos una impronta sexual que está condicionada por lo personal, lo privado, lo público, lo familiar, lo histórico, lo ético, lo religioso. Pero, ¿qué pasa cuando nos topamos con un tema o cuando escuchamos la palabra diversidad funcional? Antiguamente la palabra diversidad funcional era desconocida y se usaba el término discapacidad. Discapacidad significa en realidad una carencia, una falta, una condición negativa de una persona, mientras que diversidad funcional es un término que se usó para referirse a las personas que se manejan de una manera diferente a la media de la población, para no ser tan, digamos,
no lastimar tanto en lo que se denomina a la persona con una discapacidad. Porque antiguamente del discapacitado se pensaba que era una persona que no podía hacer nada, o sea, se la consideraba una persona improductiva, no solamente desde la vertiente reproductiva, sino también desde el deseo, del erotismo, del placer. Y esa invisibilización de digamos, de la sexualidad no era por una elección propia, sino por una imposición externa, tratando de justificar las medidas que se adoptan para garantizar el control y el aislamiento de la persona con una diversidad funcional. Bueno, entonces este término de diversidad funcional, que como explicaba ahí Daniel, viene, digamos, para tratar de correr del lado de la palabra discapacidad, ¿no? Porque tiene esta connotación por ahí negativa, ¿no? Donde piensa en discapacidad es lo que falta, o invalidez, incapacidad. Entonces se genera lo que se llama el Foro de Vida Independiente, ¿sí? Es un grupo de personas con diversidad, perdón, un grupo de personas con diversidad que empiezan a plantearse ellas mismas qué es lo que necesitan, ¿sí? Porque esto es algo también muy común en el colectivo de las personas con discapacidad, ¿no? Que siempre tienen que estar siguiendo lo que dicen los demás, ¿no? Porque se cree erróneamente que no pueden pensar por sí mismos, que no saben lo que quieren, lo que necesitan. Entonces, bueno, este grupo de personas empezaron a pensar ellos mismos y a ver que ellos eran tan importantes en la sociedad como cualquier otra persona. La única diferencia es que se manejaban de manera diferente. Por ejemplo, una persona con una lesión medular, en vez de desplazarse con las piernas, se desplaza en silla de ruedas. O una persona sorda-muda, en vez de comunicarse a través de la palabra, se comunica mediante gestos. Pero bueno, el fin de la comunicación se logra. Bueno, entonces estas personas crearon este foro, esto surgió en España en el año 2001, y se pusieron ellos mismos el término, como para pensar un poco en su autonomía, ¿no? Y empezar a pensar en las cuestiones sociales, empezar a pensar qué es lo que estaba pasando, dónde están las falencias en cuanto a las construcciones, a que no hay rampas, la imposibilidad de acceder a un baño público, y cuestiones más por ahí profundas como el acceso a un trabajo, a educación, o simplemente a una vida también recreativa, ¿no? Porque antiguamente las personas con algún tipo de diversidad funcional estaban en el fondo de la casa, en alguna habitación, no salían de ahí, o institucionalizadas, eran un problema para la familia. Entonces, bueno, estas personas empezaron a querer vivir en realidad y tener los mismos derechos que el resto de las personas, ¿sí? Pensando justamente esto, que la diferencia está en la forma de realizar las cosas, pero que pueden aportar a la sociedad como cualquier otra persona. Y también teniendo en cuenta que con el correr del tiempo nadie está exento de tener alguna diversidad funcional. Todos, no sé, en cualquier momento podemos tener un accidente o por cuestión de envejecimiento físico nuestro cuerpo se va deteriorando y el día de mañana vamos, o ahora mismo, necesitar un bastón, una silla de ruedas o cualquier instrumento de soporte. Y eso no significa que esa persona valga menos que otra. Bueno, y es muy frecuente que de las personas con diversidad funcional se piense que su cuerpo no puede generar placer y que si tienen hijos van a transmitir de generación en generación su discapacidad, su diversidad. Entonces, socialmente como que no se les permite tener acceso a una educación sexual liberadora, a una educación sexual llena de preguntas, sino de silencios. Y en el silencio que rodea a la diversidad, a la sexualidad, están inmersos los profesionales, la familia, las instituciones, porque del tema no se habla, porque se coarta el tema, por falta de espacio, porque las respuestas que se pueden dar desde el modelo reproductivo son escasas, o por intereses políticos o de mercado. Y es muy común no permitirle construir a la persona con diversidad funcional
que construya su dimensión de ser sexuado de una manera particular, única, posible para él, y es como que se los deja englobados dentro de un grupo, dentro de un colectivo. Entonces, esas personas viven situaciones que los estresan mucho, la falta de respeto a su autonomía moral, no se les permite tener acceso a una educación sexual liberadora, una educación sexual que sea para todos, sino que es como que se hace una educación sexual para un grupo. No se les permite desarrollar su sexualidad ignorándola por completo, se los ridiculiza si expresan deseos sexuales o afectivos, su cuerpo muchas veces es sometido a juegos de excitación o son sometidos a abuso, dada la reclusión en la cual viven. Entonces, son todas cosas que se ven frecuentemente, y todo esto ha ido llevando a la generación de mitos, o sea, historias imaginarias que alteran las verdaderas cualidades o realidades de las personas o de las cosas. Claro, piénsenlo como, a ver, ya, si bien hoy en día se habla más de sexualidad, pero bueno, hablar de sexualidad sigue siendo tabú, y muchas veces se habla de sexualidad cuando llegamos al problema. Nos pasa a nosotros por ahí cuando nos llaman de alguna escuela, de algún lugar para dar una charla, es porque hay una situación problemática, no es generalmente porque se habla desde el placer, desde los cuidados, sino porque, bueno, no sé, 2 nenes se dieron un beso en la boca, ¿qué hacemos con eso? Bueno, si a esas cuestiones problemáticas de la sexualidad le sumamos las cuestiones problemáticas de la diversidad funcional, es algo que nadie lo quiere ver, nadie lo quiere enfrentar, ¿no? Obviamente nadie elige tener alguna diversidad funcional, pero es un tema que es, si lo vemos desde ahí, desde la problematización, como nadie quiere ni acercarse. Pero, así como decía Daniel, si pensamos que son personas que tienen los mismos derechos y las mismas, digamos, una cuestión de pueden tener las mismas posibilidades, no sería, digamos, complejo el tema, ¿no? Si pensamos siempre, es un poco, esto es cuestión de diversidades funcionales, tiene un poco que ver con el tema de las diversidades sexuales. Si pensamos que son personas, simplemente personas, que necesitan otras herramientas, necesitan otros apoyos, nada más. No son unos bichos raros o esa monstruosidad como se habla también de la monstruosidad del queer o del trans. Bueno, una persona a lo mejor con autismo o con una, no sé, una parálisis cerebral, también es una persona con todo lo que eso implica. Pero bueno, volviendo un poco, ahí esto, bueno, de reinventar la sexualidad es justamente eso, ¿no? Que muchas veces pasa más que nada cuando la diversidad irrumpe ya en una persona adulta, no es lo mismo una persona que nace con una diversidad a una persona que por un accidente o por bueno, cualquier situación tiene que cambiar su vida, ¿no? Entonces, esto que hablamos de reinventar de la sexualidad, de no pensar, bueno, yo antes podía hacer esto y ahora ¿qué hago? Sino decir, bueno, ¿qué tengo ahora? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me pasa? Y posibilidades hay, ¿no? Buscar nuevas zonas erógenas, nuevas posiciones, buscar formas, buscar, bueno, distintos acompañamientos. A eso nos referimos con reinventar la sexualidad, ¿sí? No quedarnos en lo que éramos antes. Bueno, y ahora nos vamos a referir a los mitos, en donde la mayoría de los mitos tienen, digamos, en común la negación del hecho sexual basado en la falsa creencia de que solamente la sexualidad es posible en personas sanas física y psicológicamente. Y la falsedad de estas afirmaciones prejuiciosas olvida o no tiene en cuenta que todas las personas, diversas o no diversas, tenemos la posibilidad de desarrollar o de expresar nuestra sexualidad de una manera diferente. Entonces, ustedes se dan cuenta de que se niega el hecho sexual simplemente por el hecho, por ser diverso funcional, pero todos, con o sin diversidad,
podemos expresar nuestra sexualidad de una manera muy diferente. Y ahora lo vamos a ir viendo. El principal mito es pensar que las personas con diversidad funcional son todas iguales, que pertenecen al mismo lugar, al mismo colectivo, unidas por una condición que supuestamente los invalida. Ese es el principal mito de todos. Eso es muy común. Por ejemplo, yo les doy el ejemplo a una persona con síndrome de Down, ¿no? Entonces, es muy común escuchar, ay, pero son todos cariñosos, son divinos, son... Y no, una persona con síndrome de Down puede haber algunos que sean cariñosos, algunos que sean más malhumorados, o como todo, puede tener un buen día, un mal día. Esas cuestiones de generalizar o de que por distintas, o de encasillarlos por la patología, ¿no? Entonces, pensar, bueno, hay una sexualidad para las personas autistas, hay una sexualidad para las personas con lesión medular, hay una sexualidad para las personas con afasia. Y en realidad no, la sexualidad es la humana, que es única, y a su vez es tan variable como tantas personas haya, digamos. La sexualidad de cada uno es propia y es diferente a la del otro. Entonces, esto que decía Daniel, de encasillarlo a todos, de meter todo en la misma bolsa porque tengan alguna diversidad, pero bueno, es algo que muchas veces pasa y con los profesionales también, ¿no? Eso se ve muy seguido. Bueno, y uno de los mitos es que las personas con diversidad funcional pierden, o lo que es peor, nunca tuvieron función sexual, quedando limitada la expresión de la misma al autoerotismo rígido, no por elección o gratificación, sino como parte del proceso de aislamiento que requiere la asexuación. Es decir, es como que se les hace, se los protege tanto que se los va desvalorizando, se los carga de culpa, de vergüenza, se van descalificando como persona y se van descalificando también sexualmente. Entonces, son personas que pierden los derechos, se los va aislando, pierden la socialización. Entonces, es como que se los busca, se los sobreprotege tanto que se los va perjudicando en lugar de ayudarlos. Y el tema de la privacidad, de la intimidad, ¿no? La intimidad como algo fundamental que todos necesitamos, y no solamente como intimidad para tener relaciones eróticas, sino intimidad para estar solo, llorar, no sé, cualquier cosa que a uno le gusta hacer en soledad y disfrutar de uno mismo, ¿no? Esto muchas veces pasa, por esto que decía Daniel, de la sobreprotección, de la familia que lo protegen tanto que no lo dejan un minuto solo, o en las instituciones donde las habitaciones no tienen cerradura, ni siquiera el baño a veces, la puerta siempre está abierta, o hay varias personas en la misma habitación y no pueden tener intimidad. Eso es algo que en las instituciones es muy difícil trabajarlo y que cambie. Y eso motiva que muchas veces las personas con diversidad funcional no se ven obligados, expresan sus manifestaciones sexuales en lugares públicos, porque su cuerpo está vulnerado, no se lo respeta porque se entra en la habitación sin pedir permiso, el cuerpo es manipulado, que es como que va perdiendo el pudor, entonces pierde la noción de lo que es aceptado en la institución o en la familia con lo que es permitido, digamos, socialmente. Entonces, por ahí expresa un deseo sexual en un lugar público cuando en realidad lo tendría que haber hecho en un lugar privado. Claro, también muchas veces pasa que ese cuerpo es un objeto de que lo manipulan un montón de personas, o para rehabilitarlo, o para higienizarlo, sin pedir permiso, sin decir, bueno, ahora te voy a, no sé, sacar el pañal, te voy a higienizar, te voy a bañar. Entonces también ese cuerpo pierde esa capacidad de placer, ¿no? Es un cuerpo a rehabilitar, ¿no? Un cuerpo con un derecho a gozar. Entonces esa persona no sabe muchas veces lo que es tocarse, sentir placer, poder compartir con otras personas.
Bueno, que las personas con diversidad funcional son dependientes, bueno, pero esa dependencia, en cierto modo, lo está creando la sobreprotección de la familia, que es después lo que ya vamos a ir viendo. También se piensa que tienen cosas más importantes que atender que su sexualidad. Es como que el sexo, el placer, es un lujo que no se pueden dar, que no son atractivos sexualmente, cuando en realidad lo que nos hace atractivos desde el punto de vista sexual es algo propio de cada uno, de que no es conveniente que tengan hijos porque no van a tener responsabilidad para la crianza de esos hijos, de que tienen relaciones sexuales incorrectas, cuando todas tenemos, en realidad todos tenemos relaciones sexuales torpes, incómodas. Claro, que sería correcta en realidad, porque No existe la relación sexual correcta en sí. ¿quién determina lo que es correcto y lo que no, no? Que son sujetos pasivos, que no son aventureros, es decir, que son pasibles de ser sometidos a abusos, por eso mismo que se dice o se piensa en su pasividad. También, bueno, en cuestión a esto de la dependencia, ¿no? Pensémoslo que en realidad hasta cierto punto todos somos dependientes de otras personas, porque, no sé, algunos más que otros, ¿no? Pero cuando uno va a planificar, esto que hablábamos la semana pasada, uno va a planificar un encuentro erótico y bueno, a lo mejor compra una botella de vino o el tema que surgió mucho la semana pasada de los juguetes sexuales, bueno, todas esas cuestiones también son accesorios o, por así decir, herramientas que cada uno puede utilizar. Pero bueno, obviamente no tiene la misma connotación. Una botella de vino o un almohadón o música o velas que, no sé, una silla de rueda que no erotiza para nada. Pero a lo que voy es que no es que somos, las personas con diversidad funcional son dependientes y las que no tienen diversidad funcional son independientes. Bueno, después otro de los mitos es que son ángeles o niños eternos carentes de sexualidad o que la misma está presente sola en las primeras etapas del desarrollo infantil. Y tiene dos mecanismos. Uno es la infantilización, porque los niños no tienen relaciones sexuales, y otro es la angelización medicalizada, donde el cuerpo se transforma en un cuerpo a sanar y las zonas erógenas en áreas terapéuticas. Entonces, es como que esa persona, su sexualidad va quedando relegada y, como dijo Valeria recién, el objetivo es restituirle la salud, suplir el déficit y, si no se puede, ayudarlo psicológicamente para que se adapte y termine aceptando su diversidad. Bueno, otro de los mitos es que son personas que no tienen los mismos derechos, ¿no? No sé si ustedes saben que dentro de los derechos humanos están los derechos sexuales y reproductivos. Y no está de más decir que las personas con diversidad sexual también son seres humanos, o sea que están incluidos dentro de los derechos humanos. Y bueno, acá les trajimos algunos de los derechos sexuales, como ven, el derecho a la libertad sexual, al placer, a la equidad, la privacidad es un derecho, el goce es un derecho, la expresión sexual y emocional, la libre asociación, o sea, poder elegir con quién vincularnos, la educación sexual integral, sí, que hay una ley, la ley de educación sexual integral que ya tiene, no sé, como desde el 2006, muchísimos años y seguimos luchando para que se implemente. La autonomía, integridad, seguridad del propio cuerpo, poder tomar decisiones reproductivas libres y responsables. Ese es un derecho, bueno, sumamente vulnerado. No sé si habrán escuchado casos de que van los madre, padre con las chicas al ginecólogo a pedirle que le liguen las trompas o que le dan anticonceptivos y la persona no sabe ni qué está tomando ni para qué. Y también se dice que esa pastilla que se le da es por si llegan a abusar de ella para que no quede embarazada. Bueno, son esas cosas que se escuchan, ¿no? No hablemos de prevenir el abuso, no hablemos de educación sexual para que esa persona pueda reconocer un abuso, pueda hablarlo con personas de confianza, no. Démosle
a escondidas una pastilla para que si abusan de ella no quede embarazada y no tengamos otro problema, porque ya tenemos un problema con ella que tiene una diversidad y nos da trabajo, bueno, lo único que nos falta que también tenga un hijo, ¿no? Esas son cosas que así se ven diariamente. También, bueno, el derecho a la información basada en conocimiento científico, ¿no? Hoy en día el acceso a la información con Internet está muy facilitado, pero bueno, las cosas que se encuentran no siempre son las correctas y bueno, se puede ver de todo. Sí, la anterior. Bueno, y ustedes acá fíjense, los otros días hablamos del cuerpo, de la importancia del cuerpo, que era un elemento fundamental para desarrollarnos afectiva y sexualmente, que era la tarjeta de presentación de los seres humanos. Y acá, ¿qué pasa con las personas con diversidad funcional? La sexualidad está ligada al cuerpo. Y entonces, el cuerpo de una persona con diversidad o con una discapacidad, en general despierta curiosidad, pero rara vez interés sexual. ¿Y cuál es la mirada, digamos, social? Es de compasión, de miedo, fascinación, rechazo, a veces de integración o de admiración, porque es como que valoran algo que consideran que es imposible de lograr con su discapacidad. Entonces, eso también es muy importante, cuál es la mirada social sobre la persona que tiene una discapacidad o una diversidad. Eso también para tenerlo muy en cuenta. Sí, o también ya el simple hecho de pensarlo, ¿no? De ver una persona por la calle y uno, ¿por qué vas pensando? Porque está la vez en silla de ruedas, pensar, uy, ¿tendrá relaciones? ¿Cómo hará? Si un varón podrá tener elecciones. Es como que son cosas que uno se pregunta, ¿y por qué? Porque está en una silla de ruedas, cuando en realidad no se lo pregunta a todas las personas que se cruzan por la calle. O esa cuestión de cuando vemos entrar a alguien por una puerta y está en la silla de ruedas, ver la silla, ¿no? Primero la silla, es como que es parte de la persona, ¿no? Como si fuera un anexo. O cuando entra alguien con un bastón también, esa cuestión fetichista o bueno, todo lo que nos genera y pensamos, ¿no? De por qué pensamos todo eso. Bueno, y acá ustedes fíjense que gran parte de la responsabilidad, de la decisión, del protagonismo, se suele depositar en la familia, en donde la familia, en cierto modo, es como que legisla la sexualidad de esa persona. No le permite la búsqueda de motivaciones, de intereses, que pueda buscar, digamos, encontrar o generar un proyecto de vida por esa misma sobreprotección, ese aislamiento en el que se lo somete. Y por ahí ese temor a que tienen los padres o las personas que lo crían, ¿no? Como tenemos todos los que somos padres, ¿no? De decir, bueno, no sé, no quiero que tenga novio porque va a sufrir, porque la va a dejar, y bueno, son cosas que nos han pasado a todos, ¿no? Entonces lo estás privando, por sobreprotegerlo, lo estás privando de experiencias que también hacen a la persona. Y son experiencias que creo que todos tenemos que vivir, ¿no? Pero bueno, está ese miedo, esa sobreprotección. Esto que decía Daniel, esto de buscar motivaciones, a lo mejor si esa persona, no sé, a lo mejor quiere aprender a tocar la guitarra, bueno, prueba, y no le gusta, y bueno, listo, ¿a quién no le pasó? Que empezó una actividad, un deporte, y no le gustó, y bueno, y prueba otra, hasta que cuando una se engancha. Y más cuando son chicos que van probando, pero como que tenemos una mirada diferente cuando hay una diversidad, como que cuando hay una diversidad, uy, si prueba algo y no le sale, uy, si toca mal la guitarra, que se va a frustrar, se va a sentir triste, se va a decepcionar. Y bueno, está bien, pero a cualquiera nos puede pasar y el tema está en incentivar eso, decir, bueno, a lo mejor la guitarra no es lo tuyo, vamos a probar con el básquet. Pero bueno, en la familia muchas veces eso cuesta y obviamente que lo vemos desde el lado de que lo hacen con la mejor intención, no es que nadie se lo plantea con el lado por el lado de lastimar o pensando que esta sobreprotección va a ser perjudicial, ¿no? Cada uno hace lo que puede y también hay que ser comprensivo con la familia, que es una situación sumamente compleja, ¿no? Pero bueno, a veces
la misma familia no se dan cuenta. Por eso es tan importante que haya estos espacios para que las familias también puedan expresarse y puedan ser escuchados y aconsejados, ¿no? Y muchas veces las dificultades que presenta la persona con una diversidad funcional no es solamente por la diversidad, sino que también tiene que ver, digamos, con conflictos personales, con la estructura de la familia, con la pareja, con nivel socioeconómico, cultural. Es decir, hay otros factores que inciden y no solamente la diversidad. ¿Y qué pasa? Con las mismas personas, con esa sobreprotección, lo único que hace es se empiezan a percibir como disminuidos, como incapaces, como personas que no pueden tomar decisiones, que no tienen derechos, se van aislando, y entonces terminan, es como portando el cartel de que se van a conducir por la vida como un fracasado. Y al hacerles vivir una intensa vida espiritual, buscando que la sexualidad quede totalmente relegada, es como que una persona va también a llevar la carga de la virginidad divina aún en contra de su elección el resto de su vida. O sea que no puede pensar en nada relacionado con la sexualidad. Y la mirada que existe a nivel de la familia es doble, porque por un lado la familia busca prolongar la independencia de la persona con una diversidad funcional, y por otro, aumenta las dificultades para que esa persona consiga una separación emocional del núcleo familiar. Es decir, por un lado, apuntan por un lado y la contrapartida hacia el otro. Entonces la familia actúa dicotómicamente. Bueno, y como decía, este tema de la familia es sumamente complejo, ¿no? Y cada familia es diferente y lo toma diferente. Algo que sabemos es que nadie está preparado en el caso de que una familia digamos, pongamos una mamá, un papá, dos mamás, dos papás, lo que sea, deciden tener un hijo y en algún momento durante el embarazo, cuando nace ese bebé tiene alguna diversidad cognitiva, funcional, lo que sea. Ya de por sí los médicos no saben cómo transmitírselo. Le dicen, bueno, no lo ves, no te das cuenta. Bueno, los médicos o enfermeras o todo el personal de salud son muy pocos los que están preparados para transmitir esa situación. Y la familia también se encuentra ante una situación que no sabe qué hacer, por eso también se habla del duelo, porque es todo algo que se habían imaginado, y esto que hablábamos antes también en la charla de diversidad sexual, ¿no? Uno se imagina cómo va a ser ese bebé, ese nene, cómo va a ir creciendo, y a lo mejor a lo que se enfrenta la realidad es sumamente distinta a lo que había imaginado, ¿no? Entonces, bueno, todo este proceso de duelo y esta falta de acompañamiento que muchas veces está desde el lado profesional, es evidente. Lo que se ve es que si hay un acompañamiento profesional, terapéutico, digamos, cuesta menos transitar todo esto, porque muchas veces la familia no sabe qué hacer, esto lo decíamos antes, a lo mejor tiene la mejor intención y todo, pero entre todas las cuestiones emocionales y que no se sabe cómo manejarse, por ahí termina siendo más perjudicial que bueno. Y, por ejemplo, estas son cosas que pueden ocurrir, digamos, en la estructura familiar. ¿Y qué pasa con los cuidadores? O sea, las personas que tienen a cargo el cuidado de alguien con una diversidad funcional. Está demostrado que es una de las situaciones de estrés crónico más importantes, porque es una cosa larga que no se sabe cuándo va a finalizar o si tiene una finalización. Entonces, para el cuidador se enfrenta con una doble carga. Por un lado, la subjetiva, que muchas veces se encuentra desbordado, no sabe qué hacer ante una situación, no sabe cómo controlarla. Y por otro lado, la carga objetiva, es decir, tiene que adaptarse a un estilo de vida diferente, tiene que aprender tareas de cuidado, tiene que por ahí faltar más horas de su casa, alterar su propia rutina para dedicarse a cuidar, a atender a la persona con diversidad funcional.
Y bueno, ¿qué es lo que pasa y lo que vemos en la realidad? También uniendo los dos temas, generalmente los cuidadores son las mujeres, ¿no? Las mamás, tías, abuelas, eso es algo que es lo que se ve, ¿no? Por una cuestión, volvemos a lo heteronormativo. Y bueno, ahí también muchas veces pasa que si hay un padre, un varón, el varón muchas veces acompaña, ¿no? digamos, hay todas las situaciones posibles, pero lo que se observa más frecuentemente es que ese varón, tarde o temprano, se va, o porque no puede, o porque decide hacer su vida, y la que queda a cargo generalmente es la mamá. Entonces, bueno, todo ese es otro tema del que cuesta mucho hablar, ¿no? ¿Qué pasa con esa mamá que tiene todos esos cuidados y que además de ser mamá también es mujer, ¿no? Y tiene su sexualidad y tiene todo el derecho a vivir su sexualidad como cualquier otra persona, pero va quedando relegada a su sexualidad porque prima su rol de mamá y de cuidadora de esa persona, ni hablar si tiene otros hijos y bueno, todas las situaciones familiares complejas que puedan existir, ¿no? Porque una persona con diversidad funcional, bueno, depende de la diversidad que tenga, pero es muy frecuente que tenga que ir a un montón de profesionales, no sé, depende, ya les digo, fonoaudiólogos, psicopedagogos, bueno, a veces es como que diariamente, todos los días tienen una actividad distinta, estimulación temprana, rehabilitación física, bueno, lo que sea, entonces la vida de esa mujer, mamá cuidadora, como la parte de mujer queda relegada, entonces poder hablar con esa mujer y explicarle que también son mujeres y que pueden tomarse su tiempo y no sentir esa culpa. Muchas veces también la culpa es un tema, muchos padres piensan que su hijo nació con alguna diversidad funcional por un tema personal o que le transmitieron esa diversidad, entonces, bueno, trabajar todo el tema de la culpa. También, bueno, hemos visto casos que por ahí no quieren tener más relaciones sexuales porque como causa de esa relación sexual quedó embarazada y nació un hijo con alguna diversidad, entonces tienen miedo o se quedaron, ya digo, con culpa o con alguna cuestión traumática, entonces la sexualidad pasa a último plano. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con estas personas? Muchas veces que no se puede soportar, avergüenza, entonces es como que uno se está enfrentando a la propia finitud, entonces es preferible no mirar, invisibilizar, esconder, ocultar, tapar, segregar. Todo esto que Valeria hacía referencia de la familia que planea o idealiza un hijo y después el hijo puede venir o presentarse con una diversidad, si uno lo lleva a un adulto mayor, una situación que se puede dar es la persona que en pleno estado de salud hace, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, por una crisis hipertensiva, y bueno, y después queda durante mucho tiempo, o a veces definitivamente, con una hemiplegia, una paraplegia, una cuadriplegia, con dificultades para expresarse o para comprender la palabra, que es lo que se llama afasia. Entonces representa también una carga a nivel familiar en todo el cuidado y cómo repercute en esa persona que en pleno estado de salud pasa a estar con una diversidad, cómo repercute a nivel de la familia, cómo es la comunicación con la familia, cómo termina siendo esa relación de familia, después cómo es el reinicio de la actividad sexual, siempre con el temor a que por una relación sexual pueda volver a repetir el accidente cerebrovascular. Entonces, es un tema que se puede dar en todas las edades, no solamente digamos, a edades tempranas, sino también los adultos mayores, es uno de los motivos principales, no el único, por supuesto. Bueno, y un poco más ya para ir definiendo conceptos, bueno, en sexología nosotros decimos que no hay discapacidades sino identidades, ¿sí? Dejando de lado las aptitudes y centrándonos en la actitud. Es muy distinto como cada persona vive su sexualidad y las actitudes que tiene frente a la vida, ¿no? Esto de ser
optimista o tomárselo de determinada manera. Acá, bueno, puede haber mucho el tema de resiliencia o de decir, bueno, me pasó esto, bueno, ¿qué hago con esto? Y tratar de estar bien, de superarlo. También influye mucho el acompañamiento que tenga familiar, de amigos, todo el entorno, es muy importante, pero bueno, depende mucho, mucho de la persona. Y en cuanto a la sexualidad también, es lo que hablábamos otra vez con menopausia, ¿no? Y depende mucho cómo vivió la sexualidad en toda su vida, digamos, si tuvo una sexualidad plena, placentera, si le dio importancia, si pensaba en la sexualidad, no va a ser lo mismo a una persona que nunca le interesó la sexualidad, ¿no? Perdón, quería agregar un comentario ahí, Valeria, de esto. Sí. También hay que ver cómo se aborda el tema desde la persona a la cual, una persona con una de esta diversidad funcional, cómo aborda con su, digamos, con su núcleo de consulta, porque en general las preguntas no van a ir rumbeadas hacia su sexualidad. En general, el médico al que consulta, digo, difícilmente le pregunte por eso, o difícilmente se genere la intimidad como para llegar a preguntar por eso. O sea, el que sufre la diversidad funcional difícilmente le vaya a preguntar a alguien cómo hace para que sirva de otra manera. O sea, ahí también hay que ver cómo se aborda el tema, ¿no? Porque no sé si se dirigiría a un sexólogo, por decir algo. A lo mejor va al médico clínico y con el clínico no le va a preguntar, le va a preguntar cómo está de la prótesis, cómo está de la patología que haya quedado, ¿no? Digo, también ahí hay un abordaje importante que hay que estar también atentos o alertas o saber acompañar a esa persona, ¿no? Lo que pasa, Adriana, que en cierto modo el silencio ese de parte de los profesionales que están encargados de la rehabilitación de esa persona tiene mucho que ver que ahí buscan justificar la inoperancia que hay a nivel de familia, de institución, de profesional en salud sexual. Es decir, no hay una salud, no hay una formación por ahí en salud sexual que permitiría intentar abordar el tema. Y nosotros eso lo hemos visto con Valeria en lugares donde hemos dado charlas, en donde las mismas personas con diversidad funcional nos han dicho que nunca se les preguntó sobre su sexualidad y llevan 2 o 3 años de rehabilitación. Y han pasado por médico, kinesiólogo, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, un montón de profesionales los han atendido y nunca nadie les preguntó por su sexualidad. Y sí, también a estas personas les cuesta a ellos sacar el tema porque piensan que o que no tiene derecho, o que no tiene importancia, o como que hay otras cuestiones más importantes a resolver, o decir, bueno, si el médico no me pregunta, yo no voy a preguntar. Y sí, va quedando, por eso digo, la sexualidad va quedando, y ni hablar con todo el tema de los tratamientos. En el caso que decía Daniel del accidente cerebrovascular, son personas que están polimedicadas, que van a quedar con, si el accidente el ACV se dio por una crisis hipertensiva, van a tener que tomar medicación para la hipertensión, y esa medicación es muy probable que genere disfunción en la excitación, en el deseo, bueno, en distintas cosas. Entonces, no se le informa a esa persona que también la medicación que toma le puede traer disfunciones, y esa persona tampoco lo consulta, y a veces se puede cambiar la dosis, se puede ver otra medicación y se resuelve el tema, ¿no? Pero sí, es como que la sexualidad no, como si no fuera importante, no pasa por ahí. Hay que rehabilitar el cuerpo, volver a caminar, bueno, y la sexualidad después vemos, no importa. Bueno, y esto ya para ir finalizando, es como para reflexionar. Nosotros más que leérselo es para que ustedes lo puedan leer, que tiene un poco de ver con lo que hemos estado charlando. Sí, ya está. Leer, digamos, las personas con diversidad funcional tienen sexualidad ya resulta hasta ofensivo, ¿no? O decir, ¿cómo no? Son personas, ¿no? Todos tenemos sexualidad, lo venimos repitiendo desde el primer día, pero bueno, está en el imaginario de la gente que no. O que tienen las mismas necesidades, que pueden decidir sobre sus propias vidas, ¿no?
como si no fueran personas, como si fueran una categoría de persona secundaria. Después, cómo comprender la sexualidad de los otros. Hay que comprenderla desde las propias ideologías, de lo que se valida como deseable o deseante para uno mismo. O sea, se sigue pensando que el único sexo posible que pueden tener las personas con diversidad funcional es el pago, el asistido. Pero en este momento hay personas que se denominan asistentes sexuales, que no son prostitutas, sino que son personas con una formación profesional, que tienen otro trabajo, que no lo hacen de la asistencia su modo de vida, que ayudan a las personas con diversidad funcional para muchas veces poder concretar una relación sexual o un encuentro amoroso con otra persona, ¿o no? Hay una película, no sé si vieron las 6 sesiones. 6 sesiones de sexo. Ahí, bueno, explica bien lo que es un asistente sexual, que muchas veces, como dice Daniel, se piensa que es una trabajadora sexual o un trabajador, porque también ese es otro tema, y volvemos al género. Es muy frecuente, es muy común, digamos, si una persona quiere una mujer asistente sexual, sí, encuentra. Varones asistentes, no hay. Así que, bueno, solo mujeres. Pero sí, no es solamente la cuestión sexual o un acompañamiento sexual. Muchas veces es para charlar o para, a lo mejor una pareja necesita que la acomoden, a lo mejor en esta cuestión del cuidador, si hay una pareja, ese cuidador se deserotiza toda la relación. Pensemos, por ejemplo, no sé, una persona que tiene una bolsa de colostomía o una sonda, entonces manejar todo eso saca totalmente del erotismo. Entonces, bueno, por ahí el asistente sexual se puede ocupar de higienizarlo, de preparar a la persona, de ubicarla en la cama donde esté cómodo con almohadones, y la pareja solamente se ocupa, digamos, de la parte erótica, no toda la parte de cuidados. Por eso el asistente sexual tiene muchas funciones y es una persona que está, como decía Daniel, está capacitada para movilizar a lo mejor una persona. No es fácil una persona que está hemipléjica o en distintas situaciones. Entonces, bueno, es bastante importante, y el trabajo que hacen es importante, pero bueno, acá en Argentina no está del todo, no está legislado, está siempre, bueno, estas cuestiones legales y demás de las obras sociales tampoco lo permiten, pero bueno, se espera que en algún momento se empiece a tratar el tema. Bueno, y después, ¿cómo seguir pensando estas representaciones sexuales sin juzgar? Acá está, le doy permiso, lo dejo, será capaz de tener un encuentro sexual, es legal o ilegal, que tienen un poco que ver con lo que hemos estado charlando antes, o sea, tantos prejuicios que existen sobre la sexualidad de las personas con diversidad. Sí, esta cuestión de autonomía, ¿no? De quién soy yo para dejarlo, no dejarlo, darle permiso, decir que está bien, que está mal, que es lo que vos decías. A ver, en sexualidad, si uno no está lastimando ni a uno mismo ni a otro, no hablamos de que esto está bien o está mal. Entonces, cada persona debería poder elegir lo que desea hacer o no hacer. Y por eso, como corolario, es que se debe educar en una sola educación, en una sola sexualidad, la humana, en sus ricas y diferentes formas, donde todos tengan cabida y sin rótulos que menoscaben, limiten, descalifiquen. O sea que la única válida es la sexualidad humana amplia. O sea, no por grupos, sino que sea para todos. Muy bueno, muchas gracias, David y Daniel. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren aclarar algún tema? ¿Agregar alguna reflexión?
A mí siempre me preocupa esto de cómo se facilita esto, ¿no? Con la persona adecuada en su momento, cómo se aborda el tema por este mismo pudor que tiene a lo mejor el médico o el tratante, ¿no? El mismo pudor que tiene, que no, porque, digamos, la persona que tiene esa diversidad funcional posiblemente esté complicada como para poder expresarlo, porque además está, pongámosle, frustrado, o ya tiene un trato donde se lo discrimina, entonces ya viene con toda una carga. Entonces uno a veces dice, a lo mejor habría que ir por formar al profesional en que a esto también hay que abordarlo. Sí, aunque sea que el profesional pueda preguntar, con preguntas abiertas, cómo estás, cómo te sentís en cuanto a lo sexual, y después, bueno, si siente que no lo puede manejar, derivarlo a un sexólogo, digamos, que sepa que hay sexólogos que pueden ocuparse del tema, ¿no? Mínimamente eso. Tal cual, por lo menos orientar. Y sí. Pero bueno, ya que el profesional puede abrir el tema y preguntar, ya eso es importante. Y también porque esa persona, al darle importancia a lo que le pasa, ya al ser escuchado, nosotros la experiencia que tenemos haciendo talleres de sexualidad en personas con diversidad funcional, nos pasó siempre eso, que esto que venimos hablando, ¿no? Por más que pasan por un montón de profesionales, ninguno se les preguntaba sobre sexualidad. Y ellos, al tener ese espacio donde podían expresarse o ser escuchados, porque muchas veces no es que necesitan un montón de información, o con cosas simples se puede mejorar muchísimo. Y ya veíamos cambios, fue la verdad que una experiencia muy linda, porque desde que empezaba el taller a un par de meses después, se iban viendo cambios con pequeñas cosas. Hablamos de, no sé, de empezar a cuidarse uno mismo, la autoestima, de ponerse un perfume, de maquillarse, de compartir cuestiones con la pareja, con amigos, cosas que están al alcance de estas personas. No hablamos de prótesis, de cosas raras, digamos, también se puede, pero por ahí uno lo piensa desde que es complejo y demás. A lo mejor de a poquito, con pequeñas cosas, se pueden lograr grandes cambios. Y una cosa